Y estamos en contacto con Juan Carlos Juárez, que es uno de los directores del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, digamos que nosotros desde el programa tratamos de consultar todas las voces y tratamos de que nos explique, especialmente aquellos que saben un poco más que nosotros, y usted sabe bastante del tema previsional. ¿Por qué no nos explica, digamos, ya lo debe haber explicado muchas veces, inclusive lo hizo en estos mismos micrófonos, pero ¿qué es lo que propone esta reforma y cuál sería el argumento para sostenerla tan firmemente como lo hace el gobierno nacional? La verdad que la reforma, que no es una reforma lo que propone el gobierno nacional. Lo que está haciendo el gobierno nacional es simplemente modificar el índice de cálculo para el aumento de las jubilaciones. Claro. Esto significa que la actual forma de hacerlo, que es una forma que no es la mejor, la modifica por una que es mucho más perjudicial para los jubilados y pensionados, porque no contiene, digamos, todas las variables que tienen que ver con la inflación, con la recaudación, con la situación, digamos, de índice general de precios, de cómo aumentan los salarios en la Argentina. Lo hace con una fórmula mucho más reducida y que al final del camino significa que los jubilados, con respecto a la fórmula actual, suponiendo también que suceda todo lo que dice el gobierno que va a suceder, en el año 2018 todos los jubilados y pensionados de la Argentina van a perder en promedio un sueldo. Es decir, los jubilados que van a terminar cobrando un sueldo de 7.600 pesos por mes, en lugar de cobrar 8.200 como cobrarían si se utilizara la fórmula actual, van a perder 7.600 pesos en el año. Esa es la jubilación mínima. Y el que cobre la jubilación máxima, que está topeada en la Argentina, que son 57.800 pesos, van a perder 57.800 pesos. Es decir, hay un retroceso en los ingresos de los jubilados muy importante que realmente es perjudicial para todos los jubilados. Y después modifica aspectos que están vinculados a cómo va a ser la base del haber con respecto al sueldo mínimo vital y móvil. El gobierno dice que va a implementar el 82% móvil. Lo que va a hacer, va a pagar como jubilación mínima el 82% del sueldo mínimo vital y móvil. Es decir, que si el sueldo mínimo vital y móvil llegara a ser en el 2018 10.000 pesos, la jubilación mínima va a ser de 8.200 pesos. Claro. Que no es lo mismo que decir el 82% móvil de lo que cobra en actividad esa persona que se jubila. Claro. Por otro lado, establece otra modificación donde dice que quien no haya logrado aportar consecutivamente los 30 años de aportes va a cobrar el 82% de la jubilación mínima. Es decir, que va a cobrar 5.700 pesos. Y eso afecta a casi 2 millones de jubilados y pensionados en la Argentina. Ahora, Juan Carlos, nosotros, el argumento principal del gobierno es que así es inviable el sistema jubilatorio argentino y demás, y que es necesario, digamos, acotar un poco los gastos que tiene o las erogaciones que tiene, ¿no?, el sistema jubilatorio. Y entonces, si se propone reducir, digamos, eso, al admitir que se va a aplicar una nueva fórmula y que esa fórmula va a propiciar un ahorro, está diciendo, o sea, es un contrasentido en sí mismo, porque está diciendo, dice, no, van a ganar más, pero ¿cómo? Si van a ganar más, teóricamente va a salir más dinero, y lo que necesita es que salga menos. Mire, hasta los economistas más
proclives a acompañar el gobierno están hablando de que los jubilados pierden en el año casi el 10% de aumento. Claro. Que es el equivalente a un sueldo, que es lo que yo le estoy diciendo. Claro. Entonces, lo que hace el gobierno es un ajuste brutal sobre el sector más vulnerable, que son los jubilados y pensionados, porque no tienen posibilidades de mejorar su situación, y con la asignación universal por hijo. Es decir, aquel criterio de la seguridad social que para mí sigue vigente y hay que seguir respetando, que hay que privilegiar en términos económicos y sociales a los niños y a los adultos, este gobierno lo deja totalmente de lado. Y lo hace con un solo criterio, que es el criterio de caja. Es decir, porque piensan reducir en 120.000 millones de pesos el déficit fiscal. Ahora, el déficit social que deja el gobierno es terrible. Ahora, esto que está haciendo el gobierno, para mi punto de vista, preanuncia dos problemas. En primer lugar, que el gobierno está diciendo no vamos a crecer, porque si vos creces, modificás la situación del déficit fiscal, y por otro lado, está diciendo no vamos a tener acceso al crédito internacional. Lo que hace que la mirada que uno tenga sobre la economía en la Argentina sea mucho más preocupante. Ahora, ¿existen otros mecanismos para resolver este problema? Obviamente que existen otros mecanismos para resolver este problema. Hay otras áreas, hay otras cuestiones en las que el gobierno puede ahorrar, y hay otros sectores que en términos fiscales no tributan absolutamente nada y podrían tributar para mejorar la situación fiscal. Como por ejemplo, el hecho de que la actividad aparte de la actividad bursátil, no pague ningún tipo de impuesto, no pague impuesto a las ganancias, no pague bienes personales, como puede ser todos aquellos que compran LEVAC. Claro. O los que compran títulos y acciones. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno, en la reforma fiscal, establece que las grandes empresas, fundamentalmente las sociedades, van a pagar un 30% menos de impuesto a las ganancias. Porque le reduce del 35%, que es lo que establece hoy la ley, al 25%. Sí. Entonces, está claro que el gobierno ajusta y compromete la situación social de los más vulnerables y le hace la vida mucho más holgada a los sectores de mayores ingresos. Ahora, Juan Carlos, también leíamos hace un par de días nomás a prestigiosos constitucionalistas como Sapsay y Loñi poniendo en tela de juicio que sea constitucional esto que se va a aprobar hoy. O sea, usted, desde el punto de vista que usted es un especialista en estos temas previsionales, ¿puede ser que hoy se vote algo con todo el lío que hay, con este apuro que nos preguntábamos recién en producción? ¿Cuál es el apuro para votarlo ya, sin demasiada vuelta? Y, digamos, puede ser que después la justicia lo trabe directamente. O sea, que todo esto sea para que llegue a un cuello de botella en la justicia y no pase el control de la justicia porque es anticonstitucional. Está clarísimo que es inconstitucional porque afecta a derechos básicos adquiridos. Lo que no hay un principio que no solo es constitucional, sino que es humanitario. Una jubilación o una pensión tiene el valor de ser de carácter alimentario, de carácter básico. Y acá se está afectando el carácter básico de esa prestación social. Entonces, esa inconstitucionalidad va a prosperar y hay 7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina que están en condiciones de asumir la posibilidad de hacer presentaciones de amparo de inconstitucionalidad. Es más, Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, seguramente va a ser uno de los primeros que haga planteo en este tema. Sí, o sea, uno no entiende. Y ya viniendo aquí a la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos, el tema de las cajas jubilatorias diferenciales, porque algunos se resisten a llamarlos de privilegio, digo, el tema de los bancarios y los docentes.
primero, o sea, ahora es el tema de los bancarios, pero yo también vi, a mí me llegó, me lo mandaron desde uno de los sindicatos, un PDF donde hay 33 páginas con la misma propuesta que tienen para los bancarios, para los docentes, ¿no? De reformar también gradualmente. ¿Cómo? Para todo el régimen, no solo para ¿sí? los docentes. Para todo lo que depende del IPS. Exactamente. El proyecto está, lo estuvieron trabajando hasta el día lunes cerca de las 20 horas. Lo que ocurre es que hubo serias dificultades dentro del oficialismo, inclusive para el tratamiento de ese proyecto. Y lo que pretende el gobierno es equiparar o armonizar el sistema provincial con el sistema nacional. En primer lugar, quiero señalar 2 o 3 cuestiones que me parece que son centrales y que tienen que ver, y que me parece que los bonaerenses es hora que nos despertemos. El sistema previsional que nosotros tenemos está reconocido por nuestra Constitución provincial en el artículo 40, y es una facultad no delegada de la provincia a la nación, por lo tanto es inherente a nuestra autonomía como provincia. Por otro lado, para modificar o reformar un sistema previsional, lo primero que se debe hacer es un estudio integral a través de un estudio actuarial del sistema previsional bonaerense. Hecho ese estudio, se analizan cómo va a ser la tasa de crecimiento de los lugares de trabajo, cómo va a ser la expectativa de vida de los promedio de los beneficiarios, cómo es el nivel de recaudación que se tiene en materia previsional. Y una vez que uno tiene todos esos datos, analiza cuáles son las amenazas inmediatas que tiene dentro del sistema. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 3.3 aportantes por cada jubilado pensionado, con lo cual el sistema hoy es sostenible, es sustentable, tiene los fondos propios para funcionar. Hay que analizar si en los próximos años va a continuar de la misma manera. ¿Por qué hay que analizar eso? Porque en los últimos 2 años el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha respetado la tasa de reposición de activos en función de las personas que se jubilaban. Esto significa que el gobierno no nombró en proporción la cantidad de empleados que se fueron jubilando. Pero además ha llevado adelante una acción que es la siguiente: contrata con monotributistas para cubrir esos espacios, pagamos los sueldos esos con monotributo, con fondos de la provincia de Buenos Aires, y esos monotributistas aportan al sistema nacional, y de esa forma es la manera de comenzar a desfinanciar el sistema. Eso es interesante. Usted sabe que eso no lo han dicho demasiado, ¿eh? Es interesante, entonces es una manera, una sangría, ¿no? Es una sangría hacia la nación. Porque es una forma de ir construyendo un escenario de déficit para la institución. Bueno, ahora, lo más brutal que se ataca con esta reforma que el gobierno tiende y que yo creo que la ha dejado en stand-by, porque la idea la sigue teniendo, es que modifica la determinación del haber. Es decir, en el IPS el haber se determina de acuerdo al mejor sueldo de un cargo que se ocupó durante 3 años consecutivos o 5 alternados, frente al sistema nacional que calcula la determinación del haber por el cálculo de los sueldos de 10 años en función al 70% de los aportes. Ahí ya tendríamos una reducción en el haber inicial muy importante. Y lo otro que pretenden con ese proyecto es modificar cómo se calculan los aumentos a los jubilados. En la provincia de Buenos Aires hasta hoy los aumentos tienen movilidad para el jubilado, es decir, el aumento que tiene el jubilado es el mismo que tiene el empleado en actividad. Sí. Con lo cual sostiene la jubilación en función al cargo que ocupaba cuando era activo. Esas 2 cuestiones, desde mi punto de vista en materia de seguridad social y previsional, son innegociables y son inmodificables. El tema de las edades
después de tener un estudio actuarial como corresponde, será una materia a analizar por cada uno de los subsistemas que tiene la provincia. No se trata de decir todos se jubilan a esta edad, sí, o a todos claro, les aumentamos la edad, porque dependerá de la actividad y la función que cumplan. sí, sí. Porque hay que considerar que hay trabajadores que tienen tareas insalubres, hay trabajadores que tienen tareas de envejecimiento prematuro, hay tareas que son altamente estresantes y hay otras que son tareas normales y que tal vez haya que adecuar la edad o modificar la edad. ¿Por qué? Porque hay mayor expectativa de edad en todas las personas y los sistemas, digamos, se van autorregulando, diría casi de manera automática. Ahora, no se trata de tomar una medida cortante para todo el sistema. Para mí piensan esas cosas porque en realidad me parece que hay un nivel de insensibilidad muy grande y en segundo lugar porque hay un desconocimiento total de que es un sistema previsional. Bien, Juan Carlos, le agradecemos por esta charla que siempre las charlas con usted son esclarecedoras porque es un especialista en estos temas. Le agradecemos que nos haya atendido y le deseamos que tenga un buen día. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Hasta luego. Juan Carlos Juárez es uno de los directores del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires y nos dejó algunas afirmaciones que nos dejan un poco más preocupados, ¿no? El tema de los juicios que se van a venir, o sea, él dice que es claramente inconstitucional y dio el argumento, ¿no? Porque también podrá hablar otro en favor, aunque no hemos escuchado demasiado defendiendo la constitucionalidad de esta medida de cambiar el cálculo de actualización de los saberes jubilatorios. Por otra parte, digamos que cuando entramos a hablar del tema provincial, él dice que se demuestra insensibilidad y falta de conocimiento, ¿no? Por un lado, habló a nivel nacional que hay 7 millones de personas jubiladas o en condiciones de jubilarse y esas 7 millones de personas quedan habilitadas para iniciar planteos judiciales, ¿no? Porque dice que claramente se afecta la constitucionalidad, digamos, un derecho constitucional. Y por otro lado, cuando hablamos de la provincia, un tema que no habíamos escuchado hasta ahora es lo que yo le puse el término sangría, ¿no? Pero él lo hablaba desde el punto de vista de que con los que se han ido jubilando en el ámbito provincial, que pertenecen al Instituto de Previsión Social, no han sido reemplazados en sus lugares. Y en su lugar se ha tomado gente que es monotributista. El monotributo es un impuesto nacional, por lo tanto, esa persona que es monotributista pasa automáticamente a ocupar un lugar en la provincia de Buenos Aires tributando en la nación. Y dice que esa es una maniobra para terminar desfinanciando el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Quien lo está diciendo es uno de los directores del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, que pertenece al GEN, el partido de Margarita Stolbizer, pero que ocupa ese lugar en el Instituto de Previsión Social. Por lo tanto, por eso lo consultamos, ¿no? Habla desde dentro del Instituto de Previsión Social y con los números en la mano. Después cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Pero nos deja preocupados, digamos, y también nos preocupa lo que le preguntábamos a él, cuál es la premura, cuál es el apuro para que sea todo ya. Además, ha dicho Juan Carlos Juárez, desde dentro del Instituto de Previsión Social, que en estos momentos el Instituto de Previsión Social sigue siendo rentable, digamos, le alcanzan los medios para pagar las jubilaciones y para seguir funcionando. Tampoco allí estaría fundada la necesidad de que se vote todo esto que se propone. Ahora estoy hablando de la provincia de Buenos Aires en la legislatura, que es lo que motiva el paro de los trabajadores del Banco Provincia. Además, afirma Juárez, tal como analizaba ayer en diálogo con nosotros Raúl Timerman, diciendo que, y también lo decían los bancarios, ¿se acuerdan? Decían, esto es el comienzo, después será igual para todos los que dependen del Instituto de Previsión.